grandes invitados especiales, a quienes agradecemos su presencia, al igual que de los medios de comunicación. De igual forma, quiero presentarles a los ponentes que nos estarán acompañando el día de hoy. Tenemos al doctor Alejandro Poiré, quien es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor. Buenos días, buenos días. Voy a leer una breve semblanza. Él es maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Ha publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con la democracia, la opinión pública, los partidos políticos, las libertades y la prosperidad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Nacional en México, asesor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en el Gobierno Federal Mexicano. Se desempeñó como secretario de Gobernación, entre otros cargos. Desde septiembre de 2016 es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. También nos está acompañando el licenciado Fernando Sencíez, CEO de Amitai Latinoamérica. Él es fundador y global CEO de Amitai México y América Latina y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix, entre otros estudios con reconocimiento internacional. Ha sido catedrático, escritor, speaker internacional, consultor en temas de ética organizacional y cumplimiento normativo para organizaciones gubernamentales y privadas. Fue presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento y cofundador de Global Ethics Solutions. Ha desarrollado cursos de transparencia y anticorrupción para varias instituciones y actualmente, entre otras cosas, es miembro del Grupo Anticorrupción, relacionados con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. También contamos con la presencia de la maestra Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización. La maestra Ángeles es directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción y es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Derecho Internacional por la Escuela de Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts, en Massachusetts. Como funcionaria pública, se desempeñó como directora de análisis y proyectos en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy conocido como el INAI, y como asesora legal para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hoy InfoCDMX. Como primer punto de nuestra orden del día, solicito de la manera más atenta que el doctor Alejandro Poiré y el licenciado Fernando Sencíez firmen el convenio de colaboración entre la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción y la Amitai. Dejaremos la sesión de fotografías para el final del evento. Muchas gracias y brindemos un fuerte aplauso, por favor. A continuación, nuestro decano, el doctor Alejandro Poiré,
realizará comentarios generales sobre la importancia del estudio de tendencias de honestidad 2022 y la participación de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el mismo. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida y recibirles aquí en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en particular a Fernando Sentíes, CEO para Latinoamérica de Amitay, y a todas y todos por acompañarnos. Creo que es un evento importante para nosotros, importante para nuestro país, importante para la región. Y quiero compartir un poco el propósito de este convenio y las lecciones que en principio el informe nos da. Cuando nosotros volteamos a ver a la realidad de América Latina, lo que nos damos cuenta es que somos la región más violenta del mundo, somos la región en donde de manera sistemática los escándalos de corrupción están poniendo en riesgo la gobernabilidad, el éxito de los programas públicos, la certeza de la inversión y al final del día el acceso a los derechos y la oportunidad de goce de los derechos de las personas en toda la región. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es un fenómeno sistemático en toda la región. Y además también tenemos que reconocer que desde la perspectiva más reciente de la coyuntura, estamos viviendo un entorno en el cual apenas estamos haciendo el retorno a nuestras actividades cotidianas, presenciales, posterior a la pandemia, y que los impactos que ha tenido la pandemia en alguna medida apenas los estamos empezando a vislumbrar, y que también la propia transición de regreso de la pandemia va a traer consigo costos que todavía no hemos asumido, que todavía apenas estamos empezando a identificar, y que en este contexto de instituciones relativamente débiles, de prácticas de cumplimiento y ética relativamente débiles, probablemente nos estemos enfrentando también a un fenómeno particularmente complejo. Creo que para nosotros desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública este convenio es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque desde el Tecnológico de Monterrey pensamos que el conocimiento y nuestra tarea como institución universitaria es que ese conocimiento sea una plataforma para la transformación de la vida de las personas, para que las personas tengan oportunidad no solamente de formarse y de seguir una carrera en donde desplieguen todo su potencial, sino además que ese despliegue de potencial traiga consigo un florecimiento personal y un impacto verdadero en las comunidades, las organizaciones, las empresas, los gobiernos en donde están participando. Nosotros estamos convencidos que esa plataforma de conocimiento no es exclusivamente un trabajo en el aula. Desde luego el aula es un espacio extraordinario y central en la transformación de las aptitudes, del conocimiento, pero sobre todo cuando ese conocimiento está vinculado con las organizaciones y los actores que han hecho una trayectoria y han hecho una vida organizacional dedicada al servicio de la transformación, es cuando tenemos una oportunidad de multiplicar el impacto de nuestras tareas. Este convenio se trata precisamente de eso. Se trata desde nuestra perspectiva, el poder sumar fuerzas con una organización que lleva más de 20 años haciendo un esfuerzo sistemático para tratar de mejorar el comportamiento de las personas y darles las herramientas a las organizaciones para fortalecer no solamente su selección de personal, sus estrategias de cumplimiento, sus estrategias de desarrollo de conductas éticas, sino más recientemente de asumir esa responsabilidad, de ofrecer un espacio público de discusión del estado de la cuestión en nuestro país y en la región, precisamente para poder incidir de una manera más eficaz. Nosotros nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo que tengamos esta posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo más desde la iniciativa privada se está asumiendo el reto de la transformación de lo público. Se está viendo la circunstancia externa no solamente desde la complacencia y desde la realidad que nos rebasa, sino precisamente como una oportunidad para transformar. Y para nosotros este convenio significa esa alianza y esa oportunidad para llevar a cabo de manera conjunta desarrollos académicos, investigaciones,
programas de socios formadores y otras oportunidades que nos permitan justamente potenciar tanto la vocación y el talento y el compromiso de Amitay como el potencial y la capacidad académica y de investigación del Tecnológico de Monterrey, en particular su Escuela de Gobierno y Transformación Pública. La cuestión ética, la cuestión de cumplimiento, el cómo para las personas se conceptualiza lo justo, lo correcto, lo adecuado, es un elemento central en la formación y yo diría en la vida de todas las personas y en la vida de todas las sociedades. En nuestros programas de maestría, justo ahorita le comentaba yo a Fernando, yo tengo el privilegio de dar clase con Chucho Silva Herzog Márquez sobre una materia que se llama Ética en el ejercicio del liderazgo público, para estudiantes de maestría en política pública, maestría en Derecho, maestría en Economía aplicada, maestría en Prospectiva estratégica, y en este curso nos damos cuenta precisamente de que esta conceptualización de lo correcto y lo justo no solamente es difícil en situaciones particularmente conflictivas o donde se presentan dilemas, sino que es muy diversa dentro de la población. Este estudio nos permite justamente ahondar en esta diversidad. Hay un gran trabajo de datos, hay un gran trabajo de análisis de la información y nos permite precisamente ver pues, que el reto no solamente se está haciendo más asequible, sino todo lo contrario. El reto se ensancha y además se está haciendo más difícil de atender, en particular para ciertos segmentos de la población, en particular dentro de ciertas perspectivas del fenómeno. Sé que se va a hablar de esto con un poquito más de detalle, entonces, como quien dice, no quiero meterme a los spoilers, pero sí vale la pena mencionar que una de las tendencias más importantes que hemos visto en los últimos 2 años es el incremento en la justificación del acoso. A mí eso me parece una circunstancia terrible, que quizá esté relacionado, y justo se menciona también, con el hecho de que de manera ineludible las organizaciones tuvieron que confiar en que las personas trabajadoras hicieran una especie de subsidio en la utilización del espacio para las empresas trabajando desde casa. Las familias han hecho ese sacrificio, han hecho ese ajuste en función de las necesidades imperiosas de la pandemia, pero lo que es cierto es que ese ajuste y esa adaptación no pega parejo. Le ha pegado más fuerte a las mujeres, le ha pegado más fuerte en particular a las personas que son padres o madres solteros, y creo que estos fenómenos no solamente lo vemos en muchos de los indicadores económicos y también las cifras que existen respecto al fenómeno del acoso, sino en la justificación que las personas hacen de ello. Y creo que eso nos habla de que muchas de las cosas que tenemos que atender en esta nueva etapa, digamos, saliendo de la pandemia, son probablemente más difíciles, más complejas, pero por fortuna existen organizaciones como Amitay que nos están haciendo verlo, que lo identifican, que nos permiten abrir un diálogo público al respecto, y que con alianzas como esta y muchas otras que tiene Amitay y muchas otras también en las que participa el Tecnológico de Monterrey y su Escuela de Gobierno, vamos a tener una oportunidad para tener una incidencia, esperemos, tan veloz, tan eficaz como urgente es el problema. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, para nosotros es un placer, y muchísimas gracias, Ángeles, porque ha sido la artífice de esta colaboración. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Ahora, el licenciado Fernando Senties presentará los antecedentes y las dimensiones analizadas, así como los principales resultados y conclusiones del estudio de tendencias de honestidad. Adelante, licenciado. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Tiene que estar en verde. Ahí estás. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, antes que nada quiero darles las gracias al doctor Guaré, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a María de los Ángeles, por todo este esfuerzo. Para nosotros realmente es una gran oportunidad tener aliados así, porque ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos datos, ahorita les voy a hablar un poquito de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, pero tiene una aplicación limitada, y esto se exponencia realmente cuando tenemos una alianza como esta, la oportunidad de una alianza como esta, porque entonces trasciende a lugares y a personas donde queremos que llegue, que son en las personas que se están formando precisamente para administrar estos temas. Les platico brevemente, no voy a hablar mucho de los datos
porque son 34 páginas del reporte. Pero les platico un poquito los antecedentes. Este estudio nació porque tenemos 22 años recabando más de 17 millones de respuestas de más de 180,000 candidatos año con año, que nos están diciendo a través de evaluaciones de honestidad lo que piensan y cómo justifican actividades o conductas relacionadas con robo, con soborno, con acoso sexual, con violencia, con muchos temas. Y nos dimos cuenta que teníamos una riqueza de información extraordinaria que no se estaba usando y que podíamos transformar en algo que fuera útil para las empresas y para la sociedad. Así que lo que hicimos fue precisamente en 2018 el primer estudio, y contratamos una empresa que se dedica a inteligencia de datos y compartimos los datos que teníamos, y nosotros fuimos los primeros en sorprendernos de los resultados que estábamos obteniendo. Y déjenme decirles un poquito qué es lo que está pasando y van a entender a dónde quiero llegar. Hemos visto últimamente, todos lo hemos visto, no necesito explicar a nadie con mayor profundidad todos los cambios que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 2 años como efectos de la pandemia, y que, como decía el doctor Poiré, muchos apenas los estamos empezando a descubrir. Pero sí vemos algunas cosas en nuestra sociedad que empezamos a normalizar y que no eran así. Por ejemplo, lo que vimos en el Estadio Querétaro, ese desplante de violencia que vimos, 977 feminicidios al día que hicimos esto, ahorita ya son más de 1,000 feminicidios, balaceras en las calles, en las plazas comerciales, en cosas de ese tipo. Casi el 60% de las denuncias que se reciben a nivel mundial en todos los sistemas de denuncia del mundo son de acoso sexual. Y nosotros vemos esto en la sociedad y nos preguntamos, bueno, ¿por qué está pasando esto? Pues cuando vean el estudio se van a dar cuenta, porque ahí nos explica cómo la gente justifica todo esto. Por ejemplo, y de ahí la frase que tenemos ahí, en México somos de la región más violenta del mundo, el país más violento. Los mexicanos justificamos la violencia más que cualquier otra cultura en Latinoamérica. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Hemos perdido la capacidad de negociar y dialogar como una manera de resolver las diferencias. Pero así como eso, lo vemos en el soborno. El soborno aumentó en 68%, la justificación al soborno aumentó en 68% en toda Latinoamérica en los últimos 2 años durante la pandemia, por infinidad de razones, porque en estado de emergencia los gobiernos empezaron a hacer licitaciones públicas, porque la gente lo vio como un medio de hacerse de ingresos, por miles de razones. Entonces, nosotros consideramos que hacer este estudio era importante porque está traduciendo esos datos en un análisis de por qué las cosas que vemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestra sociedad, están sucediendo. Y esto nos ayuda a prepararnos mejor como empresas, como sociedad, a anticipar, a enfrentar y a corregir todos estos vicios y desviaciones que estamos viendo. Este estudio es un grano de arena, pero contribuye a entender y a prepararnos mejor y revertir esas tendencias. Por eso le llamamos tendencias de honestidad, es decir, hacemos comparativos de un año con otro, empezamos a ver mejoras. Por ejemplo, en equidad de género, nada más quiero poner esto a manera de ejemplo. Bolivia, a pesar de ser el segundo país más violento de la región, es el que tiene mayor equidad de género. Y nos pusimos a investigar y hacer Big Data para encontrar correlaciones y confirmar los resultados, y nos dimos cuenta que efectivamente durante la pandemia el gobierno de Bolivia emprendió un programa para fomentar el trabajo y la equidad en el trabajo. Es decir, no es casualidad. Lo mismo hicimos un análisis de Big Data con los resultados de Transparencia Internacional y confirma los resultados que nosotros obtuvimos de la justificación del soborno en esos países y acciones concretas que están permitiendo eso precisamente. Los resultados, como les decía, nos ayudan a entender lo que está pasando, y por eso consideramos que esta labor y este estudio es una contribución que nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer.
Y nuevamente reitero, tener una alianza con una organización como la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, pues es una gran oportunidad para hacerla llegar a lugares donde nosotros no podemos. Pues muchas gracias nuevamente, ha sido un placer colaborar con ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, la maestra Ángeles Estrada mencionará la aportación de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey al estudio de tendencias de honestidad 2022. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. A mí sí me gustaría ser un poco más específica en relación con los datos que nos muestra este estudio de tendencias. Mencionar que específicamente en este estudio se encuestó a más de 250,000 personas en 10 países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana. Entonces, un poco como para ver la extensión de los resultados, es un número importante la cantidad de personas que se encuestaron. Aquí hay un elemento importante también a considerar, porque lo vamos a ver en un resultado, específicamente en el de acoso sexual. La mayor cantidad de encuestados son hombres. Hacen una referencia aquí respecto de que solo hay 2 países en donde hay una tendencia similar en el número de mujeres y hombres encuestados, pero en general, de los 10 países, la gran cantidad de encuestados son hombres. Mantengamos ese dato en la cabeza ahora que hablemos un poco más respecto de los resultados. Me voy a ir directamente a los resultados de soborno. Déjenme llegar a este punto. Entonces, antes de soborno, importante también mencionar el delito de robo, ¿no? También existe una medición en relación al delito de robo. Todos los países analizados incrementaron su porcentaje respecto de no justificar el robo. Y ahora vamos a ver cómo eso se contrapone un poco con la parte de soborno. Entonces, en todos los países existe un incremento de la no justificación del delito de robo. Sin embargo, cuando vamos al delito de soborno, en México el soborno se conoce como cohecho, y es, digamos, es la acción que se refiere a sobornar a la autoridad, a un funcionario público, mediante el ofrecimiento de una dádiva, a cambio de realizar o de omitir hacer algo que la autoridad tiene que realizar. Y el soborno en estos países, en todos los países, aumentó muchísimo. En México pasó de justificarse en un 13% en el 2018 a justificarse en un 42% en el 2021. Es altísimo el incremento de la justificación del soborno. Sin embargo, se contrapone con los resultados de las personas que justifican el robo, a pesar de ser cuestiones que están vinculadas de alguna forma a partir de la ilegalidad, de la deshonestidad. Existe esta contraposición entre estos dos resultados. Ahora bien, habla también respecto de justamente esta cuestión que mencionaba Fernando, relacionada con cómo es que en situaciones de emergencia los gobiernos tienden a olvidar las reglas del juego relacionadas con transparencia y con anticorrupción. Entonces, lo hemos visto, lo vimos en nuestro país, lo seguimos viendo y lo vimos también en otros países en donde no es tan evidente la corrupción como lo es en México, pero en la pandemia pudimos ver un fenómeno importante, interesante, que es cómo los propios gobiernos se excluyen a ellos mismos de transparentar información y de rendir cuentas, y lo hacen a partir de la justificación de la urgencia. Es urgente cubrir
ciertos elementos, en este caso de salud, por ejemplo, tener suficientes cubrebocas, contar con suficientes respiradores, no importa cómo los vayamos a obtener, no importa cuánto paguemos de sobreprecio, no importa si la empresa que los está dando es del hijo de algún alto servidor público, porque la situación de emergencia lo justifica. Y eso, digamos, esta justificación que de alguna forma puede explicarse en ciertas situaciones, tiende a extenderse en el tiempo y a otras áreas que no están relacionadas con la situación de emergencia. En México, por ejemplo, podemos ver cómo se ha incrementado la adjudicación directa, la contratación por adjudicación directa. Es una tendencia que viene desde antes de la administración actual. Sin embargo, en esta administración a nivel federal, hemos visto cómo se ha incrementado y ha repuntado el número de contrataciones directas. Muchas de esas contrataciones están relacionadas con bienes y servicios que se utilizan o que se utilizaron para la pandemia, pero muchos otros no. Y en este río revuelto de información, a los ciudadanos se nos olvida también que hay otras compras, que hay otras necesidades adicionales a las de la salud en este caso, y que también esas, por alguna razón, se están viendo afectadas por una forma de contratación que no es ilegal, ¿no? Esto es importante señalarlo, es una forma de contratación establecida en la legislación, sin embargo, se utiliza con ciertas características, bajo ciertos elementos y como una excepción a la licitación pública, que desde hace varios años brilla por su ausencia en nuestro país. Hablan también de un elemento importante, el de la lealtad hacia las empresas. La lealtad hacia las empresas ha disminuido, ¿no? En esta etapa de pandemia, las personas encuestadas se sienten justifican más la deslealtad hacia las empresas. Y eso puede estar relacionado justamente también con el hecho de que tal vez muchos de ellos fueron, les disminuyeron el sueldo o tal vez perdieron sus empleos. Existen varias razones que creo que pueden incidir en este elemento relacionado con la lealtad hacia las empresas. El fraude dentro de las empresas también incrementó. En México también es un delito que desde el 2018 va en incremento. Finalmente, mencionar, la violencia. La violencia, como decía Fernando, tiene también un incremento, me parece que es un incremento marginal, son números muy altos, pero del 2018 al 2021 hay un incremento realmente marginal en ese sentido. Si uno compara los resultados de los otros elementos medidos, el de la violencia, digamos, estamos estables en toda Latinoamérica con niveles muy altos. Y al que quiero llegar es justamente al acoso sexual. El acoso sexual es, tal vez de la medición, es el que más se incrementó. Todos los países refieren un incremento en la justificación del acoso sexual. Y aquí es importante recordar el dato del que hablaba al principio, es la gran cantidad de encuestados de este estudio son hombres. La gran cantidad de encuestados de este estudio que refiere justificar el acoso sexual son hombres. Esto es un dato importante, es un dato que tenemos que tomar en consideración, que las empresas tienen que tomar en consideración a la hora de definir y establecer sus lineamientos de acoso sexual y de ética, por supuesto. Y bueno, habla también un poco de las denuncias, ¿no? Del número de denuncias de acoso sexual que existen en las empresas, cómo se ha incrementado ese número. Y recordemos que en México, por ejemplo, la cifra negra de denuncia de todos los delitos es altísima, es del 96%.
En delitos de corrupción es del 97%, y esto quiere decir que estos números están todavía relacionados con una cifra negra que no está medida, ¿no? Tenemos ahí un dato importante relacionado con la imposibilidad de medir este incremento, de medirlo, digamos, de forma más, pues, más detallada, justamente porque la gente no denunciamos, solemos no denunciar estos hechos, especialmente los relacionados con acoso, con hostigamiento sexual dentro de las empresas, no solamente por la situación de que tiene una referencia personal, ¿no? Las personas no nos sentimos en ocasiones con la fortaleza emocional de hacerlo, pero también muchas veces porque no existen los medios, no existen los procesos, las empresas no tienen los medios para que las mujeres y los hombres puedan reportar, puedan denunciar de forma segura estos delitos. Y esto también es un llamado de atención a las empresas cuando realizan, cuando detallan sus programas de integridad empresarial. Estos son muchos de los elementos que se tendrían que tomar en consideración para desarrollar esos programas y los procesos a través de los que se hacen o de los que se implementan estos programas. Bueno, pues digamos, sería interesante, importante que pudieran ver el documento, que pudieran estudiar los resultados. Es un documento, digamos, corto, en el sentido de que es muy sucinto a la hora de explicar cuáles son las variaciones de estos resultados. Importante que reparemos en las razones que la gente da para justificar estos delitos. Varios de estos elementos, varios de estas elementos de medición son delitos, eso no se nos puede olvidar. El documento no hace referencia nunca a esa palabra, pero son 3 los delitos que se están midiendo dentro de la justificación de estos delitos que se está midiendo dentro de este estudio de tendencias. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias a todas y a todos, y te paso la palabra, Diego. Muchas gracias, maestra. A continuación, daremos un espacio para los medios de comunicación que quieran hacer preguntas. ¿Me voy a llevar esto para la prensa? Sí. Y si pueden contestar con el... Correcto. Gracias. Buenos días, soy Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Hay que prenderlo. Hola, hola. ¿Ya está prendido? Está en verde y rojo. Es que se le está acabando la pila, entonces. Está protestando. Ahí está. Gracias, buenos días. Soy Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Mis preguntas van dirigidas para el licenciado Sentíes, pero si alguno de la mesa quisiera agregar, se los agradecería. La primera pregunta es: ¿qué factores culturales, idiosincráticos tienen identificados que hacen que los mexicanos normalicemos precisamente no solo la violencia, sino también esos otros delitos que ya señalaban? La segunda inquietud es preguntarles: la actual administración enarbola el combate a la corrupción como una de sus principales banderas, pero hemos visto que esos peces grandes que se decía que tenían ya identificados y que ya estaban a punto de capturarse, solo faltaba que llegara la administración, iban a caer. Y uno de los ejemplos sin duda es el combate al huachicol, que generó problemas al inicio de la administración y lamentablemente no solo quedó en el combustible, se extendió al gas, a la electricidad y lamentablemente ahora hasta el agua. La pregunta concreta es: ¿qué tanto el ejemplo del gobierno que da, ya lo señalaba usted en este tema, de los funcionarios que ponen a los hijos a vender aparatos, respiradores, y me refiero concretamente a Bartlett, influyen también en la población mexicana para tomar como ejemplo que no pasa nada con los niveles de impunidad? Y por último, este tema de la seguridad, que prácticamente está amarrada de manos. En la mañana escuchaba al doctor Poiré con Mario González hablando del caso que se registró recientemente en Michoacán, pero también lo hemos visto en Sinaloa, en Jalisco, en diversos estados,
en donde el ejército, la Guardia Nacional, pues es sometida por pobladores. ¿Cómo combatir este tema? Muchas gracias. Ernesto, muchas gracias por tus preguntas. Son muy amplias, me podría pasar toda la mañana tratando de comentarlas, pero voy a tratar de ser muy breve. Lo primero que mencionaste fueron los factores culturales. No sé si se acuerdan que cuando vivimos el escándalo de la Casa Blanca con Enrique Peña Nieto, lo tundieron porque salió a decir que era una cuestión cultural. La verdad es que sí hay un elemento cultural. La corrupción tiene 4 ángulos: uno es sociopolítico, otro es jurídico institucional, otro es económico y uno es el ético social. Entonces sí hay un elemento cultural, pero tampoco significa que estemos condenados a ser así por el resto de nuestras vidas. No es algo genético, es algo cultural y la cultura se transforma. Entonces, pero no ayuda, por ejemplo, el hecho de que tengamos una cultura de impunidad. Eso no ayuda para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque la gente dice, por ejemplo, en el caso de la denuncia, ¿para qué denuncio si no pasa nada? No sucede nada. Entonces, lo que hay que cambiar es eso primero. El segundo, el de la actual administración, que ha hecho su bandera política el combate a la corrupción y cómo se correlaciona inversamente a lo que estamos viendo. No quiero establecer aquí posturas políticas porque no quiero salir en las mañaneras, pero voy a establecer desde mi punto de vista lo que sucede. El presidente López Obrador ha hablado siempre del combate a ¿cómo le llamaba él? La mafia del poder. Lo único que estamos viendo es una nueva mafia del poder, pero está sucediendo las mismas conductas, los mismos mecanismos de esto. Agravados, como lo mencionamos aquí, por situaciones como la pandemia que les dio bandera blanca para hacer lo que ellos querían hacer. Pongo un ejemplo, cuando la secretaria de la Función Pública tomó posesión en un evento público, dijo que en aquel momento las contrataciones públicas eran del 72% y que era su misión bajarlas a menos del 70%, a pesar de que, como la maestra María de Los Ángeles mencionó, esa debería de ser la excepción, pero lo hemos normalizado como si fuera normal tener el 70% de adjudicaciones directas, y eso es irregular aquí y en China. Bueno, no sé en China, pero... Lo que quiero decir es, la pandemia lo que hizo, y si lo vemos ahorita, si vemos datos ahorita, creo que está rayando en el 82% las adjudicaciones directas, a pesar de que efectivamente, como mencionó María de Los Ángeles, se están dando a hijos de funcionarios públicos y cosas por el estilo, pero más allá de eso, ni siquiera lo transparentan. Todo lo que puede oler feo lo van y lo tapan y entonces no nos dejan saberlo. Entonces, yo creo que eso se refleja en lo que estamos viendo, un incremento en el 68% de la justificación del soborno, y no solo por parte de los funcionarios públicos, sino de las empresas. ¿Por qué? Porque hay un estudio muy interesante que explica cómo la mayor parte de los sobornos no se dan a esos niveles, sino que se dan en el día a día, por ejemplo, a inspectores de salud, inspectores de permisos de restaurantes y cosas por el estilo, para que te den un permiso de luz, para que te den un permiso de agua. Entonces, eso es lo que estamos pasando, pero la verdad es que, en mi opinión, no ha habido una gran transformación, ha sido, desde mi punto de vista, nada más una bandera con tintes políticos. Mencionaste también el de la seguridad. La seguridad y la violencia están íntimamente relacionadas, y si tú combinas ese elemento de seguridad con la impunidad, como ya lo mencionamos, y una mayor justificación, porque la gente no ve y no percibe que el gobierno tenga la capacidad para hacer su trabajo, que es garantizar la seguridad de la gente. Entre muchas otras cosas que el gobierno tiene que ofrecer como gobierno, como Estado, es garantizar la educación, garantizar la salud de la gente, en fin, y eso no está sucediendo. Entonces la gente, y lo vemos por ejemplo con las autodefensas, es uno de muchísimos ejemplos, o los linchamientos, la gente toma la justicia en sus propias manos. ¿Por qué? Porque no ven al Estado como alguien capaz de ofrecer lo que debería estar ofreciendo, ¿sí? Entonces, si ven el estudio van a ver que hay una alta correlación en lo que estoy diciendo. Ahora, tiene otros elementos sociales, socioculturales y políticos. Por ejemplo,
la seguridad tiene que ver también con la corrupción. La corrupción genera polarización y la polarización genera inseguridad, ¿sí? Entonces son temas muy complejos, no hay respuestas sencillas a ninguno de estos, pero bueno, esa es una breve respuesta a algunas de las preguntas que hiciste. No sé si mis compañeros aquí quieran agregar algo. Sí, yo sí, muchas gracias, y no solamente para agradecer a Ernesto la pregunta, porque me da pretexto para invitarlas a todas y todos a que me escuchen todos los jueves entre 7:30 y 8 de la mañana con Mario González en Enfoque Noticias, sino porque también sí creo que esto que dice Fernando es bien importante. Lo que dije hoy en la mañana es lo siguiente: tenemos en la primera plana de un diario a un grupo delincuencial persiguiendo a los militares a la mitad de una comunidad. Tenemos en otra primera plana de otro diario las 8 columnas diciendo que Estados Unidos está viviendo su crisis más alta de sobredosis de fentanilo, muertes por sobredosis de fentanilo en la historia. La forma de vincular estas dos cosas es que está creciendo mucho la demanda por sustancias ilícitas, todas ellas atraviesan el territorio nacional y quienes hacen este tránsito ilícito de estas sustancias tienen ganancias extraordinarias. Esas ganancias extraordinarias, pues como cualquier actividad de negocio, pero en particular las que lo hacen al margen de la ley, pues las utilizan en hacer crecer su negocio. Y la forma de hacer crecer el negocio es sometiendo a la autoridad, combatiendo a otras organizaciones, tratando de copar ciertas rutas de trasiego, o lo que se dice del lado lícito de las cosas, las cadenas de suministro de ciertos productos, y el efecto pues tiene un impacto brutal y terriblemente doloroso en la vida de las personas en las comunidades. Y cuando, punto que estaba yo haciendo, esto no se va a resolver solo, todo lo contrario, se va a hacer cada vez más complejo porque van a seguir existiendo estos mercados. Y además, post pandemia hemos visto una crisis de salud mental y hemos visto mucho ingreso disponible también en segmentos importantes de la población, que van a ser otros de los componentes que van a mantener muy robusta la demanda por este tipo de sustancias. El efecto que tiene de este lado de la frontera, y esto no solamente es un caso que afecta a México, lo vemos de manera sistemática en Centroamérica, en el norte del Cono Sur, etcétera, y en otras comunidades también en el resto del continente, es que desde la autoridad se proyecta no solamente ciertas acciones, sino sobre todo valores públicos. Justo en la clase de ética de la tarde de este martes, hablábamos de cómo, para que una política pública, una decisión incluso de una organización privada, tenga aceptación por parte de los integrantes de la organización, de la población, etcétera, no solamente tiene que tener referencia en los hechos, es decir, estar hablando de cosas que son reales. La verdad es que sobre todo tiene que conectar con valores que asumimos importantes. Y cuando el propio Estado mexicano te dice, mira, yo voy a ir a saludar de mano al pariente de uno de los delincuentes más buscados, voy a promover una estrategia en la cual le doy la vuelta a este fenómeno, el impacto de eso se acaba viendo en estas tendencias de honestidad, porque entonces, ¿quién refiere valores de cumplimiento de la ley, de responsabilidad por los ilícitos cometidos, de responsabilidad por el impacto que eso tiene en la vida de las comunidades y eventualmente de protección de las personas y en particular de las más vulnerables dentro de nuestro país? Pues esa chamba, nos guste o no, le corresponde primordialmente al Estado y a quienes ocupan posiciones de liderazgo dentro de los ámbitos públicos. Por eso cuando habla el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Instituto Nacional Electoral, la ministra de la Corte, etcétera, escuchamos, no solamente porque tiene un impacto público, cívico lo que hacen, jurídico, sino también porque son referencias. Por lo mismo tenemos que escuchar este reporte y tenemos que leerlo con cuidado, porque también lo que nos está diciendo una organización que es líder en la defensa de la ética y las prácticas de apego a la legalidad en el hemisferio, nos está apuntando sobre retos que no podemos abandonar. Y esto evidentemente lo estamos viviendo en un contexto cada vez más complejo. Yo, una cosa.
Rapidísimo. Buena pregunta, Ernesto. Ya viste, todos queremos participar. Sí, muchas gracias, Ernesto. Importante también mencionar cómo el acoso sexual está pasando también a la parte, o utilizándose también como una moneda de cambio y vinculándose a la corrupción. Hay la Organización Transparencia Internacional, a partir del Barómetro Global del 2018, hace la medición del fenómeno de la sextorsión, y es literalmente pedir algún tipo de favor sexual a cambio de prestar algún servicio público. Esto lo estamos viendo también, o lo pudimos revisar nosotros en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a partir del desarrollo de la herramienta Denuncia Corrupción, una herramienta que utilizamos para medir corrupción dentro del sector salud, y uno de los elementos dentro del sector salud en el círculo, en la esfera de la pandemia, y uno de los elementos que se midieron fueron el cohecho, soborno, abuso de autoridad, pero también la sextorsión, y tuvimos varias denuncias relacionadas con servidores públicos que requerían de las personas que iban a solicitar los servicios de salud algún tipo de favor sexual. Entonces, el acoso sexual o los delitos sexuales también se están convirtiendo o están siendo utilizados para, para obtener algún beneficio privado, ¿no?, como lo establece la definición de corrupción. Y esto es importante también hacer referencia de ello, porque el estudio justamente mide ese incremento dentro de las empresas, pero que también se ve a nivel público y que también está medido por otras organizaciones como Transparencia Internacional. Gracias. Muchas gracias. Sí, buenos días, Isla Aguilar de la Octava de Radio Centro. Si nos pudieran señalar de estos 10 países en donde se pudo recopilar esta participación, para hacer estos estudios, estos hallazgos, México, ¿en qué posición, si así se podría catalogar, se encuentra en el rubro de acoso? Y si también nos pudieran detallar esta correlación que mencionan entre la violencia y el acoso sexual. Gracias. ¿Tú tienes los datos ahí? ¿Quisieras tú responderles? Sí. Porque no los tengo aquí abiertos. Ok, México del 2017 al 2018 tenía una medición de justificación del acoso sexual del 16%, disminuyendo al 15%, una disminución muy marginal. Pero del 2018 al 2021 pasa del 15% al 54%. 54% de los encuestados justifican el acoso sexual. Esa es la medición específicamente para México. Quisiera nada más agregar a esto que nos acaba de decir María Los Ángeles, perdón, pero no tengo los datos aquí. Esa correlación que hubo entre violencia y acoso sexual, que es positiva del punto 43, es una correlación muy alta, se refleja precisamente en lo que mencioné de los feminicidios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo muy importante para que tanto como empresas como sociedad tomemos nota de esto. Y qué bueno que lo preguntas, porque no le dimos suficiente énfasis. Lo que quiere decir es que una cosa es justificar el acoso sexual, pero la gente está dispuesta a llegar a la violencia, que ya es un delito más allá del acoso sexual. ¿Sí me explico? El feminicidio es el reflejo de eso, cuando la gente lleva el acoso sexual al siguiente nivel. ¿Sí me explico? Que puede ser la violación o los feminicidios, o sea que son homicidios con distinción de género. Entonces es importante tomar nota de todo esto, porque les digo, nada es casualidad, no son casualidades lo que estamos viendo, son consecuencias de cómo pensamos y cómo se refleja. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Omar Díaz del periódico Publimetro. Gracias por la invitación. Me gustaría hacerles una pregunta a los panelistas, por favor. Ya habló un poco el doctor Alejandro sobre que parece que no hay valores desde las autoridades, desde el Estado, por lo que esto sería una justificación, por así llamar, actos de violencia. La pregunta concreta sería,
si ustedes creen que el ejemplo que da el gobierno federal pues es malo para que la gente justifique la violencia, justifique el acoso sexual, justifique los fraudes, pues desde el gobierno federal ven que no pasa nada con estas cosas de CFE, con lo de la función pública, que la secretaria se fue, pero parece que no pasó nada con algunos conflictos que tenían. Mencionaba también el saludo a la mamá que todos conocemos de este señor. Desde el gobierno federal nos dan ese ejemplo de que justifiquemos las cosas desleales. Esa sería la pregunta. Si me permiten, esta es una muy buena pregunta, porque más allá de la respuesta así muy categórica, realmente tenemos un gobierno que todo el tiempo está haciendo una propuesta de su ejercicio basada en valores, en lo que se plantea como el combate a la corrupción constantemente. Veamos cualquier reporte de cualquier conferencia mañanera, cualquier introducción al informe, a los múltiples informes de gobierno, etc. Pero lo que es interesante es que la conceptualización del combate a la corrupción no es necesariamente una conceptualización basada estrictamente en el combate a la impunidad, no es necesariamente una conceptualización basada en la idea de llevar a la justicia a quienes han cometido ilícitos, no es en el fortalecimiento de las leyes, las instituciones, el derecho, el acceso a la justicia. Es una conceptualización diferente. ¿Cuál es la conceptualización que se nos presenta? Fundamentalmente, el fin del abuso indebido, así lo sintetizaría yo. Y es basado en una realidad en la cual sí tenemos una sociedad muy fragmentada, muy desigual, en donde el acceso y la oportunidad del goce de derechos está completamente, no completamente, pero profundamente influenciada por el color de la piel, el nivel socioeconómico, el código postal en el que nacieron las personas, ya no digamos orientación, identidad, etcétera. En una sociedad de esa naturaleza, en donde hay constantemente ejemplos y muestras de abuso, de exclusión, etcétera, esta narrativa del combate a la corrupción como el combate a esos beneficios indebidos, por supuesto que tiene resonancia en la población. Es decir, no estamos enfrentando a una narrativa pública carente de valores. Simple y sencillamente estamos hablando de una narrativa pública que refleja esos valores de una forma diferente. Eso sin duda es muy problemático, porque al final del día lo que es deseable es que este combate a la corrupción y esta serie de abusos y de desigualdades injustificables y exclusiones permanentes sean resueltas desde una perspectiva del cumplimiento de la ley, del acceso a la justicia, del combate a la impunidad, del combate a la corrupción, y no, como lo decía Fernando, de simplemente sustituir unos dueños de contratos por otros dueños de contratos. No sé si me explico. Creo que ese es el corazón del asunto. Hay que decirlo también, eso no es exclusivo de México. Cuando uno ve los fenómenos de gobiernos que hacen este tipo de dinámicas de alocución permanente a que hay unos malos y unos buenos, etcétera, etcétera, no es muy diferente. Y el problema es que al final del día, los ciudadanos y las ciudadanas en sus condiciones cotidianas, pues a lo que se enfrentan es a autoridades que están determinadas por cierta fortaleza institucional, por el cumplimiento de la ley, etcétera, y no tanto por una narrativa que nos parece atractiva. Y lo que tenemos que cambiar es la realidad cotidiana de todas las personas. Y lo que está pasando, y lo decía Fernando al principio, es que si todos vemos que nada se cumple, que todo, pues por eso decimos, no, yo creo que soborno sí, porque si no, no me atienden en la clínica. Y ese es el efecto, digamos, de multiplicación, o más bien de un círculo vicioso, ¿no? Entonces creo que ese es el matiz relevante. Gracias. Nada más para complementar lo que ya dijo el doctor Juárez.
Yo creo y lo que yo veo, pero hay que entender, ya no estamos en el plano de los datos, como es el estudio, sino lo que está sucediendo, y creo que tiene un tinte meramente político. Y hay que entender que eso es diferente, ¿sí? Porque la política tiene objetivos muy diferentes. Y no me voy a meter mucho en eso, yo no soy político. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno actual, y ahorita voy a poner un par de ejemplos, y lo han dicho, han sido muy vocales acerca de eso, creen que tienen la autoridad moral para hacer lo que quieran, porque están atacando todos los vicios que traíamos de antes. ¿Sí me explico? Es más, creo que el hecho de que el presidente López Obrador esté de presidente tiene que ver con el hartazgo de la gente, de todos los que él pinta como buenos y como malos. Todos estábamos hartos de lo que teníamos. Y no porque lo que teníamos era malo, lo que tenemos es mejor. Prueba de eso, y hay evidencia terrible en mi opinión, es lo que sucedió con el fiscal Hertz Manero, por ejemplo. ¿Sí me explico? Él está encubriendo a gente que abiertamente reconoce que ha traficado con influencias, que ha cometido delitos y que está usando el uso del poder para intenciones personales. Entonces, volviendo al punto que quiero hacer es, el gobierno ha hecho muchas cosas que están mal y que van contra los valores que todos de alguna manera consideramos valores morales importantes en nuestra sociedad, porque cree que está acabando con todo lo malo. Y yo creo que este gobierno está viviendo bajo la frase famosa de divide y vencerás. Nos está dividiendo como mexicanos, y eso yo nunca lo vi antes. O sea, había muchas cosas malas, pero no habíamos buenos y malos, ¿sí? Y ahora parece que así fuera. Esa es mi opinión. Gracias. Recordar también, la corrupción es un fenómeno de sistemas más que de valores individuales o de valores personales, de valores culturales. Entonces, la lucha contra la corrupción comienza con la formulación de mejores sistemas. Deben reducirse los monopolios, debe de disminuirse o establecerse de forma muy clara la discrecionalidad de los servidores públicos, deben aplicarse las sanciones, deben revisarse las normativas que establecen estas sanciones, los procedimientos, etcétera. No hemos visto en esta administración, lo hemos estudiado a partir de varios documentos que tenemos publicados en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, no hemos visto la formulación de mejores sistemas. No hemos visto eso. Hemos visto mucho discurso, seguimos de forma cercana, el discurso por supuesto es importante, pero la formulación de mejores sistemas no la hemos visto, y si nosotros no comenzamos a trabajar en eso, la disminución de la corrupción no la vamos a ver pues digamos, en los años cercanos. A través de redes sociales están preguntando del diario Plaza Juárez, Oscar Acosta, para Los Ángeles, haciendo referencia de que la encuesta se hizo más en hombres. Desde su punto de vista, ¿qué comentarios nos puede dar del estudio acerca desde el punto de vista de las dimensiones que se analizaron, desde el punto de vista de perspectiva de género y de, obviamente, la académico por parte del INAC y de la Escuela de Gobierno de Texas? Es un elemento que a mí me parece importante a la hora de analizar los resultados. El incremento, el porcentaje en el incremento de la justificación del acoso está dado, según este estudio, por hombres. Son los que están siendo más encuestados, quienes recibieron más encuestas fueron hombres. Entonces, son estos hombres los que están de alguna forma justificando, por las razones que ustedes pueden revisar en el estudio, el acoso sexual. Me parece importante eso, tal vez como un sesgo dentro de los resultados, sin embargo sigue siendo muy diciente, y sería importante también ver digamos en otros contextos en donde las mujeres tenemos más espacio, cuál es el porcentaje de justificación que nosotras damos en relación a este delito. No sé si alguno de ustedes quiera mencionar algo al respecto. Gracias. Una pregunta más, Alfredo
González, de TV Mexiquense, para el licenciado Fernando, nos dice las dimensiones evaluadas, se mencionaban algo de la relación con el COVID, que se podía ampliar un poquito más la información del COVID con las dimensiones evaluadas en este estudio. Sí. Bueno, nada más quiero hacer una aclaración en relación a la pregunta anterior. Esa razón de por qué se encuestaron más hombres que mujeres tiene que ver con que es la cantidad de personas que se emplean de hombres y mujeres en las empresas. Es decir, es reflejo nada más del número de personas que están empleadas en las empresas de hombres y mujeres. Pero vale la pena destacar que durante la pandemia, de cada 3 personas que perdieron su empleo, 2 fueron mujeres, fueron más afectadas las mujeres que los hombres. Pasando a la siguiente pregunta, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, la relación de las dimensiones analizadas con el COVID en el estudio. No hay una relación directa entre los incrementos o los cambios que hubo con el COVID. De hecho, se puso en el reporte una sección aparte del COVID y se hicieron una serie de preguntas específicas que tenían que ver con las afectaciones que tuvieron las personas en el mundo laboral por el COVID. Y por un lado, y por otro lado las emociones. Por ejemplo, el 15% de todas las personas encuestadas veían todo lo que pasó en el COVID, les generaba una emoción de optimismo. Yo no puedo entender cómo ni por qué, pero esa es la realidad. Es decir, 15 personas les generaba una emoción de optimismo cuando el otro 85% de la gente tenían ansiedad, preocupación o tristeza. ¿Me explico? Entonces, pero quiero aclarar que no hay una correlación directa entre los resultados de las dimensiones de las del COVID. Por eso son 2 secciones independientes en el reporte. Una sección es resultados por dimensiones. Pudieron haber variaciones derivadas de los efectos del COVID, pero que no están directamente relacionadas con el COVID, ¿sí? Acabo de poner un ejemplo, por ejemplo, que 2 de cada 3 personas eran mujeres, se vieron más afectadas, pero fueron consecuencias de eso, ¿sí? No sé qué. Muchas gracias a nuestros ponentes y para finalizar concluiremos con la sesión de fotografías de nuestro evento. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana y que tengan un excelente día. Muchas gracias.